conocido. Él es el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Pero por favor, preséntese y coméntenos aquí en el Taller del Alma. Muy buenas tardes, Michael. Muchas gracias por la invitación. Verdaderamente me siento honrado por la misma de poder compartir los conocimientos que he adquirido, gracias a Dios, en el ámbito de la economía, en el ámbito del comercio exterior, también en el campo espiritual, que es tan importante para explicar tantas cosas que nos pasan y que a veces nos afectan negativamente porque no sabemos conjugar lo que son nuestras capacidades, nuestros talentos, los dones que el Señor nos ha dado, con la ciencia, con la preparación que tenemos. Bueno, mi persona es formada en economía, tengo una maestría en comercio internacional, un diplomado en liderazgo y también una licenciatura en teología. Trabajo en el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. He estado casi 20 años en negociaciones internacionales, acompañando a los diferentes gobiernos hasta el año 2005 más o menos. Somos nosotros una entidad técnica de promoción del comercio. Creemos que el comercio internacional puede ser un buen instrumento para el desarrollo del país, como se ha demostrado últimamente, ayudando a que el Producto Interno Bruto del país crezca como lo ha hecho. Somos una entidad entonces que desde el punto de vista técnico coadyuva con el sector empresarial, pero también con el sector gubernamental cuando necesita ser asesorado. Exactamente. Y hoy vamos a hablar, como decía el pastor y licenciado en economía, él es el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Además, qué hermoso, porque él es un hombre de Dios, él es pastor también, ¿verdad?, de la iglesia Casa de Oración. Entonces, sabemos que estamos con una persona de Dios y sabemos que estamos con precisamente un hombre entendido en la materia, ¿no? Pastor, nosotros hoy queremos hablar de cómo poder administrar las finanzas en la familia. Definitivamente podemos decir que enero, como muchos sabemos, es el mes de repente un poco más pobretón supuestamente para las familias, porque viene uno de diciembre, de la fiesta de fin de año, y de repente tal vez no con la capacidad de gasto o de pago, ¿no? Dentro de todo lo que concierne al diario vivir, pastor. La gente, la familia boliviana, desde el punto de vista económico, ¿está sabiendo administrar hoy en día sus economías, sus finanzas? Bueno, toda generalidad siempre va a encontrar excepciones. Así es. Lo que podemos decir es que en el país hay mucho circulante, la economía se ha expandido ininterrumpidamente desde los años 2004 hasta el 2018. Siempre hemos estado creciendo por encima del 4%, excepto el año 2009, cuando hubo un conflicto, una situación internacional provocado por un desfase en el sector inmobiliario financiero en Estados Unidos. Excepto ese año, cuando crecimos 3,9%, todos los años el país creció más del 4%, incluso por encima del 5%, y hasta un 6,8% en el año 2013. En los últimos años, la economía ha empezado a ralentizarse en su crecimiento. En 2014 crecimos 5,5%, al año siguiente 4,9%, luego 4,3%, 4,2%, y el año pasado ojalá hemos dicho que hay un punto de inflexión con ese 4,5% que ha previsto de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. Pero esto no necesariamente quiere decir que todos los sectores, todas las regiones han crecido en esa magnitud. Y claramente la macroeconomía no es sino la sumatoria de los aspectos microeconómicos, donde hay ganadores, donde hay perdedores. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que el año pasado, en el 2017, sin ir más lejos, La Paz creció más del 6%. Pero Chuquisaca no llegó al 2% de crecimiento, Tarija decreció en un 3,7%. Entonces, así como hago esta explicación a nivel de regiones y de sectores, también hay diferencias a nivel de las familias. Ahora, el hecho es de que la bonanza que hemos vivido ha llevado a que el sector bancario, incluso obligado por el gobierno, entregue muchos recursos para efectos de dinamizar la economía. Hoy por hoy es muy fácil sacar un vehículo 0 kilómetros, compararse con una casa, sea de orden social o no.
O sea, el financiamiento está al orden del día. Entonces, yendo a contestar la pregunta, si estamos administrando bien o no, la respuesta tendría que ver con el hecho de que si estamos gastando más de lo que ingresamos, por una parte, y segundo, si es que nos hemos endeudado, si tenemos el respaldo como para afrontar esa situación. ¿Qué vemos nosotros? Que lamentablemente el consumismo, que lo heredamos pues lamentablemente a través de las películas, de la televisión, de las redes sociales, muchas veces cautiva a la gente y le lleva a cometer excesos. Entonces vemos familias que a veces aparentan vivir bien. En un mismo barrio puede haber lo he puesto tantas veces de ejemplo para explicarle al gobierno cómo es que las cosas están en la economía. En un mismo barrio puede haber una casa que se pinta cada año, que se amplía cada año, que la familia sale de viaje, que cambian de vehículo, los hijos están en el mejor colegio, y eso le da trascendencia al compararse con otros vecinos que de repente no hacen lo mismo. Pero si comparamos el estado de la deuda, probablemente ellos, si no tienen los suficientes ingresos, están gastando por encima de su capacidad, y eso el día de mañana puede traer problemas. Endeudarse, en realidad, como economista hablo ahora, aunque la palabra nos dice que no deberíamos endeudarnos, que es más, si nosotros somos obedientes, y esta es la explicación espiritual que voy a dar en segunda parte, no deberíamos andar endeudándonos. Pero si esa deuda es para comprar un medio de trabajo, por decir un vehículo, o hacer una inversión inmobiliaria que no me significa a mí un estrés el día de mañana para poder honrar, es correcta. La palabra dice que la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, agradecer incluso a Dios porque tenemos un nuevo auto? Pero esa es la mitad. La mitad de la verdad. Porque resulta que es un vehículo que se lo ha sacado a plazo, y sabemos que dice que el deudor pues es esclavo del dueño de ese capital. Entonces, contestando ahora desde el punto de vista espiritual, si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para tomar las decisiones y vivir una realidad, vamos a tratar de demostrar que estamos bien, y de repente el día de mañana vamos por las deudas que no podemos pagar, a quedar en una situación todavía más desmejorada. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, licenciado, y bueno, al Ministerio de Economía y Finanzas, se tiene previsto de que en el 2019 haya una probabilidad de crecimiento, como usted lo decía, entre el 4.5 y el 4.7%. Esto significa que dentro de la normativa, dentro de todo lo que concierne a las normativas financieras de acuerdo al gobierno, se estaría pagando una vez más el segundo aguinaldo. A ver, ¿verdad? Y eso, permítame, pastor, y eso hace inconscientemente, tal vez si usted lo quiere llamar, que la gente diga, ya, entonces como usted decía, esta vez entonces nos vamos de viaje, esta vez compramos el nuevo vehículo, pero qué importante es que la gente pueda saber que uno debe dejar de las apariencias, ¿verdad? Así es. Dejar las apariencias. Es más, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que usted y yo seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. Pero ¿cuántas veces nosotros preferimos que prospere lo externo, es decir, lo que es pasajero, lo que es efímero, ¿no? Incluso que tenga salud, pastor, ¿no? Y conforme prospera tu alma. Pero no estamos haciendo que prospere. El Producto Interno Bruto puede irse hasta arriba, la deuda internacional puede ser cada vez menor, pero ¿qué pasa con lo que está adentro? ¿Verdad? En realidad, macroeconómicamente, el gobierno dijo que el año pasado íbamos a crecer al 4,7% y mantiene esa expectativa de tasa para el presente año. El Fondo Monetario revisó su pronóstico del 2018 y lo hizo crecer hasta un 4,5% que está para confirmarse. Eso más o menos vamos a ver a mitad de año cuando el INE saque la cifra oficial. Ahora, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional para este año es 4,3%, pero el gobierno mantiene el 4,7%. Bueno, ¿qué es lo que yo digo? Que con la ayuda de Dios, Bolivia no solamente debería crecer
un 4,7%, como muchos esperan que se crezca 4,51% para gatillar el pago del segundo aguinaldo. Mire, yo quiero ser honesto, yo soy hijo de un trabajador, de un obrero, y yo mismo, obviamente, trabajo en una institución como un empleado. Y todos tenemos derecho a progresar, pero tenemos que tener la conciencia, así como se le pide al empresario conciencia social, en este caso también tiene que haber una racionalidad en el sector laboral para saber que ellos perciben sí o sí un primer aguinaldo, perciben un bono de producción, perciben una prima cuando gana la empresa. A eso si le vamos a añadir un segundo aguinaldo, ¿a cuenta de qué? El decreto 1802 del año 2013 dice que es por el esfuerzo por Bolivia. Y yo pregunto, ¿qué pasaría si no hubieran empresarios que arriesguen su capital, que contraten un crédito, que hipotequen su patrimonio familiar, que su salud esté de por medio, porque ellos sí que se esfuerzan por Bolivia y lo comprometen todo? Entonces creo que ese decreto congénitamente está mal concebido. ¿Y qué es lo que decimos nosotros desde IRCE? Que con buenas políticas públicas, con mercados garantizados, con seguridad jurídica, este país, pero yo lo puedo firmar, ¿ya? Puede crecer al 7% por lo menos. Vietnam está creciendo 30 años consecutivamente al 7%. ¿Qué tiene Vietnam que no tengamos nosotros? Además, si nosotros tuviéramos a Dios de nuestra parte en un conjunto social, ¿no?, que doble rodilla, que su esperanza no esté en la riqueza, que su esperanza esté en Dios. Cuando traía a colación el versículo, cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lamentablemente el reduccionismo incluso de los líderes, de los teólogos, eso lo han llevado a asimilar como si se tratara de riqueza material. Nosotros encontramos en la Biblia una cantidad de versículos que hablan de riqueza y asimilan a tesoro. Pero la prosperidad, mis amigos, va más allá de la riqueza. La prosperidad está hablando de un crecimiento espiritual, está hablando de una mejora en la salud y está hablando en lo físico, ¿verdad? Y también en lo material. De tal suerte que la clave aquí es el alma. Así es. Es mi corazón, es mi mente, son mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, mi parte consciente. ¿La tengo subordinada a Dios, efectivamente? O sea, ¿a quién quiero agradar? ¿Quiero agradar a Mamón o quiero agradar a Dios, a Jesús? Ese es el intríngulo por el cual se resuelve si yo voy a tener finanzas ordenadas o si por querer tener más riqueza, porque hice un Dios de esa riqueza, eso me va a terminar afectando mi tranquilidad, mi paz, y eso no tiene precio, porque va a afectar también mi salud. Totalmente. Y licenciado, díganos usted, llevándolo un poquito más al punto de vista espiritual, nos podemos quedar toda la tarde hablando de estadísticas, pero algo de reluciendo, porque usted entenderá de que este es un programa que va guiado por el Espíritu Santo y nos está llevando a este tema importante de que usted pueda saber, familia boliviana, de que Dios quiere que no se preocupe en las cosas que son pasajeras. Más bien, ocúpese de buscar a ese que le puede dar todas las cosas, a ese que le puede dar la bendición, a ese que le puede dar el carro último modelo que usted está esperando, la casa que usted está esperando. Licenciado, el amor al dinero es prácticamente, dice la palabra, la raíz de todos los males. El dinero no es bueno ni es malo. Yo alguna vez provocativamente pregunto, ¿la droga es buena o es mala? Y la gente se queda anonadada cuando yo hago esta pregunta. Yo pregunto, ¿un revólver es bueno o es malo? ¿Estas manos son buenas o son malas? Todos son neutras. Porque una droga puede ayudar en una operación, incluso dental. Puede sedar a la persona cuando esté con dolor. Entonces, un arma puede servir para mantener el orden público. Estas manos pueden saludar, pueden acariciar, pero también pueden golpear, pueden firmar injusticias, ¿no? Entonces, el amor al dinero, ese es el punto. El amor al dinero es raíz de todos los males, y quienes ejercen el liderazgo
bien deberían dar el ejemplo de que lo más importante no es lo material, no es lo natural, es lo sobrenatural y es lo espiritual. Porque cuando hagamos nosotros una orientación correcta en tal sentido, dice Marcos 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿De qué está hablando? ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Cumplir con los mandatos, con los estatutos que Dios nos ha dado, hacer lo bueno, lo justo, lo recto, tratar de agradar a Dios. ¿Acaso en Salmo 112 no dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera? Su generación, dice, será próspera en la tierra. Bienes y riquezas habrán en su casa. Está prometido. Esas son promesas hechas por Dios, pero que exigen un requisito. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. No dice algo, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero hay un requisito. No solamente es pedir, primero hay que cumplir. Hay que demostrarle a Dios que este corazón no se va a envanecer, no se va a olvidar de Él, no va a tender al individualismo, sino que así como en la necesidad, en la prosperidad se va a acordar más de su Creador, lo va a alabar, lo va a adorar en la buena y en la mala. Dice la palabra de Dios en Ageo 2:8, pues verdad, mío es el oro, Ni a la plata. ni es la plata. ¿Quién está diciendo esto? No lo está diciendo el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, no lo está diciendo el pastor Michael, no lo dice el presidente Evo Morales, lo dice Jehová de los ejércitos. Pastor, ¿usted considera de repente que el gobierno está con falta de políticas públicas, es decir, tal vez que incentive a que la gente no gaste tanto? Es decir, si usted nos dice, de acuerdo a la normativa, ¿no? De acuerdo a la normativa, hubiese la posibilidad de que haya un segundo aguinaldo. Entonces esto va a hacer que exista un incremento en los precios en distintas categorías, los productos de alimentos, los productos de todas las áreas de consumo normal y corriente en la familia. Entonces, ¿usted cree que el gobierno tendría que estar en este sentido? Nosotros hemos sugerido muchas veces que se debería revisar esa medida. Y no solamente eso, sino que se debería anular esa medida. Así es. Porque esto es un freno. Y tan así que muchas unidades productivas, pequeñas sobre todo, se ha hecho un estudio en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y de acuerdo a información histórica se ha realizado una evaluación. Y se ha visto que la empresa PYME típica, con 10 funcionarios, paga un poquito más de $300 de sueldo. De tal manera que si le plantan un segundo aguinaldo, así esa empresa tuviera esa utilidad promedio, no le alcanza para cubrir. Y una empresa, por definición, no es pues una entidad de beneficencia. El gobierno es facilito que lo pague, porque recurre a deuda, recurre a su déficit. Pero ¿qué pasa con las unidades productivas que no tienen la capacidad? Van a tener que reducir personal, van a tener que informalizarse y se va a precarizar el empleo. El gobierno lamentablemente basa mucho su esperanza de crecimiento en el mercado interno. Pero es cierto que hemos ensanchado este mercado, más de 3 millones de bolivianos hoy día están como clase media, pero la verdadera posibilidad de crecer para este país está en el sector de las exportaciones. Y eso es algo que el gobierno ha venido descuidando, en la mejora de la productividad, en la mejora de la competitividad. De tal suerte que un segundo aguinaldo, ¿verdad?, que provoca un consumismo con una paradoja. Se ha estudiado también que gran parte de eso va destinado a comprar artículos importados. Entonces, ¿a quién beneficiamos? Para quienes están trabajando con buena fe, por supuesto, de buena fe, para los productores del exterior y no necesariamente para los nuestros. Definitivamente un tema de mucha importancia, pero el tiempo de televisión es muy corto. Licenciado Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, definitivamente creemos que esto va a continuar como en la telenovela, como dice, continuará
que ha sido de mucho aporte, de mucha ayuda, licenciado y pastor, por supuesto, un hombre de Dios aquí que tenemos en el programa, y demos un mensaje cortito, licenciado, a esa familia que de repente está pasando una necesidad económica y que hay un Dios que existe, alguien que lo puede sustentar, un Dios que lo puede proveer y un Dios que puede levantar. Para Dios no hay nada imposible, ¿no? Filipenses 4, 6, 7 dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, dice, y en ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero cortito, 5 consejos. Usted quiere progresar, alinéese con Dios. Haga lo bueno, lo justo, lo recto, Dios le va a responder. Segundo, sea íntegro. No sea solamente íntegro en la congregación o en la iglesia a la que usted asiste. Usted sea íntegro en su trabajo, va a ser recompensado. No sea ambicioso, Dios le va a dar lo que usted necesita. Esfuércese, sea valiente, haga un trabajo de excelencia, va a ser promovido. Y finalmente, no haga del Dios un dinero. Eclesiastés, en su último capítulo, así resumía su vida de Salomón, decía que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque traerá, dice, toda obra a juicio, ¿no? No solamente las que se ven, sino también aquellas que están encubiertas, sean buenas o sean malas. Querido pastor, ha sido un placer tenerlo en el taller del alma y estamos agradecidos con él, estamos agradecidos con Dios, con usted familia que nos ve.